El pasillo silencioso del antiguo edificio se extendía como un túnel sin fin, iluminado solo por las lámparas amarillentas que parpadeaban de vez en cuando. Era de madrugada, la hora en que la ciudad parecía suspender su respiración, y solo unos pocos trabajadores aún se movían entre aquellas paredes frías. Entre ellos estaba Clara, una limpiadora de mediana edad, acostumbrada a lidiar con la soledad de la noche. Sus pasos resonaban rítmicos, acompañados por el chirrido suave del carrito de limpieza que empujaba. El silencio no la incomodaba. Al contrario, ella siempre se decía a sí misma que la calma de la noche era como una compañía discreta, un espacio en el que sus pensamientos podían correr libres. En aquella madrugada en particular, sin embargo, había algo diferente en el aire. Clara sentía un peso extraño, como si el edificio estuviera más denso, impregnado de una quietud que no era solo silencio, sino presencia. Las paredes parecían observar, los pasillos parecían respirar. Se detuvo un instante, se apoyó en el mango de la escoba y cerró los ojos intentando alejar la opresión en su pecho. Tal vez era solo cansancio, pensó. Ya pasaba de medianoche y el turno aún prometía ser largo. Al entrar en una de las salas de reuniones, Clara se encontró con un gran espejo apoyado contra la pared. El objeto era imponente, con un marco de madera oscura esculpido con detalles casi góticos, desentonando con el ambiente corporativo moderno. No recordaba haberlo visto allí antes. Probablemente alguien lo había traído durante el día para algún cambio de decoración. Se acercó para limpiar la superficie empolvada, y al pasar el paño, su reflejo pareció adquirir una intensidad que la hizo retroceder por un segundo. No era solo su propio rostro lo que observaba, sino algo en los ojos reflejados que transmitía una profundidad inusual, como si hubiera más que solo vidrio entre ella y la imagen. Clara respiró hondo y continuó con su trabajo, pero a cada movimiento del paño, la sensación de ser observada aumentaba. El reflejo parecía susurrar sin emitir sonido, como si hubiera palabras escondidas en el silencio. Desvió la mirada, pero la curiosidad era inevitable. Volvió a mirar el espejo y por un instante tuvo la impresión de que el reflejo había parpadeado un segundo después que ella. El corazón se aceleró. Se rió de sí misma intentando alejar la idea absurda. «Es solo cansancio», murmuró. Pero la risa murió rápido, engullida por la extraña atmósfera de la sala. El reloj en la pared marcó la 1:15 cuando Clara terminó de limpiar el suelo y volvió a mirar el espejo antes de salir. Esta vez, algo la hizo congelar. Una leve niebla se formaba dentro del vidrio, como si el espejo respirara por dentro. Se acercó despacio, casi sin percibir que su mano temblaba, y apoyó los dedos fríos en la superficie. Al tacto, el vidrio pareció vibrar, emitiendo un leve escalofrío que recorrió todo su brazo. Clara retiró la mano inmediatamente, pero, antes de que pudiera alejarse, palabras comenzaron a surgir del otro lado, escritas como si fueran formadas por un humo sutil. Sus ojos se abrieron de par en par. Las letras se unieron hasta componer una frase clara. «Clara, escucha». Le faltó el aire. Nunca nadie en ese edificio la llamaba por su nombre durante la madrugada. Ella trabajaba sola, y la última persona que podría estar cerca había abandonado el lugar horas antes. Intentó correr, pero sus pies parecían pegados al suelo. El espejo ahora reflejaba no solo su imagen, sino también una sala que no correspondía al espacio real. Era como si hubiera otra realidad más allá del vidrio, una sala más oscura, repleta de sombras que se movían sutilmente. Clara, temblando, respiró hondo y murmuró en voz baja: «¿Quién está ahí?». No esperaba respuesta, pero el espejo pulsó nuevamente y una nueva frase surgió: «No temas, necesito hablar contigo». El instinto le gritaba que huyera, pero algo en su alma se lo impidió. Era como si una fuerza mayor la mantuviera delante de aquel objeto. El miedo se mezclaba con una extraña sensación de familiaridad, como si aquella presencia ya formara parte de su vida desde hacía mucho tiempo. Con la voz casi apagada preguntó: ¿hablar de qué? La superficie turbia del espejo pareció ondular como agua,
y entonces una forma comenzó a delinearse. Poco a poco surgió el contorno de un rostro. No era aterrador, tampoco grotesco. Era un semblante sereno, de rasgos suaves, ojos profundos y una expresión que transmitía tristeza y ternura al mismo tiempo. Clara sintió que las piernas le flaqueaban. Aquel rostro le resultaba dolorosamente familiar. Su corazón se aceleró aún más cuando se dio cuenta de quién era. Las lágrimas vinieron sin que pudiera contenerlas. El rostro reflejado era el de su hermana mayor, Teresa, que había fallecido hacía casi 10 años en un accidente repentino. Clara nunca pudo despedirse de ella. La muerte había sido demasiado rápida, dejando un vacío que el tiempo no había llenado. El espejo entonces reveló más palabras. «No llores, necesito darte un mensaje». Clara se llevó la mano al pecho, intentando respirar en medio de las emociones que se atropellaban dentro de ella. La sensación de reencuentro se mezclaba con el terror de lo inexplicable, pero al mirar nuevamente los ojos de su hermana, sintió una paz profunda que la envolvió por algunos segundos. Era como si el tiempo hubiera desaparecido, como si las madrugadas solitarias, los años de añoranza y el dolor de la pérdida se hubieran suspendido en un instante eterno. Apoyó la mano en el espejo una vez más, y aunque el vidrio estaba frío, sintió como si una energía cálida atravesara su cuerpo, alcanzando cada fibra de su alma. Del otro lado, Teresa parecía intentar decir algo, pero las palabras no se formaban en sonido, solo en vibraciones silenciosas. El espejo entonces escribió nuevamente: «Escucha con el corazón». Clara cerró los ojos. En ese instante, no escuchó voz alguna, pero sintió claramente una comunicación interior, un mensaje que no venía por los oídos, sino por el alma. Era como si los pensamientos no fueran suyos, sino de su hermana. Imágenes surgieron en su mente, recuerdos de infancia, risas compartidas, promesas hechas y nunca cumplidas. Y entre esas imágenes, una sensación de urgencia, como si Teresa estuviera intentando alertarla de algo. Cuando abrió los ojos, el espejo ya no reflejaba la sala común, sino un pasillo oscuro y distante, donde una luz débil brillaba al fondo. Teresa estaba allí, parada, mirándola fijamente. La escena parecía invitar a Clara a cruzar, a traspasar el límite del vidrio. Ella retrocedió, asustada, pero al mismo tiempo sentía una fuerza irresistible que la arrastraba. Era como si el espejo se hubiera convertido en una puerta, una frontera entre dos mundos. Su corazón latía tan fuerte que parecía resonar por la sala. Clara no sabía si debía huir o si rendirse a aquella experiencia. El miedo a lo desconocido le paralizaba las piernas, pero la añoranza y la necesidad de entender lo que su hermana quería decirle la mantenían atrapada delante del espejo. El silencio volvió a instalarse, denso, casi sofocante. El rostro de Teresa, aún visible, se inclinó suavemente como si pidiera valor. Y de repente, nuevas palabras surgieron. «El tiempo es corto. Necesitas saber lo que está por venir». Clara sintió que las piernas le flaqueaban al leer aquellas palabras que surgían como humo en el espejo. El corazón le latía acelerado y una sensación de frío recorría su espina dorsal, como si cada letra hubiera atravesado directamente su piel para grabarse en su alma. «El tiempo es corto. Necesitas saber lo que está por venir». La frase resonaba dentro de ella, más fuerte que el propio silencio de la sala. Intentó convencerse de que todo era solo un sueño, tal vez fruto del cansancio extremo. ¿Cuántas noches había trabajado doble, enfrentando la soledad de los pasillos vacíos? ¿Cuántas veces se había perdido en divagaciones para escapar de la rutina? Pero no. Aquello tenía un peso, una densidad que ningún sueño había alcanzado jamás. Clara se acercó nuevamente, como si cada paso fuera guiado por algo más grande que su propia voluntad. En el vidrio, el semblante de Teresa se mantenía sereno, pero sus ojos llevaban una intensidad que casi parecía implorar. Entonces, más palabras comenzaron a formarse. «Serás puesta ante una elección. No la temas. Escucha lo que venga de tu corazón». Ella se estremeció.
¿Una elección? ¿Qué podría significar aquello? Su mente se llenó de preguntas, pero el espejo no ofrecía respuestas inmediatas. Teresa solo mantenía la mirada fija, como si esperara que Clara comprendiera por sí misma. El silencio de la sala parecía demasiado pesado, y sin percibirlo, las lágrimas volvieron a rodar por el rostro de la limpiadora. Por un instante, Clara se acordó de los últimos días de su hermana. Recordó la llamada perdida, el mensaje que nunca respondió, el abrazo que no dio, la vida siempre corriendo, siempre dejando para mañana. Y el mañana, de repente, no había llegado para Teresa. Esa culpa la había corroído durante años, pero ahora, ante ese espejo que desafiaba la lógica, sentía que tal vez aún había una oportunidad de redención. De repente, el reflejo cambió. El rostro de Teresa desapareció y en su lugar surgió una escena que no pertenecía a esa oficina. Clara se vio a sí misma, acostada en una cama que no reconocía, rodeada de personas desconocidas. Había máquinas, tubos, el sonido metálico de aparatos médicos. La escena duró solo unos segundos, pero fue suficiente para dejarla sin aliento. Al desaparecer, el espejo volvió a mostrar solo su imagen temblorosa, perdida, casi sin fuerzas. Clara se llevó la mano a la boca, asustada. ¿Aquello sería una visión del futuro? ¿Estaría su hermana intentando avisarle sobre su propia muerte? El pensamiento fue tan fuerte que ella se alejó de repente, tropezando con el cubo de agua. El ruido resonó por la sala, rompiendo la extraña quietud, pero no logró disipar el peso que flotaba en el aire. El espejo volvió a pulsar. Esta vez, las palabras surgieron más lentamente. No es el final, es el inicio. Escúchame. Clara respiró hondo. El miedo aún estaba allí, pero junto a él había algo nuevo. Una especie de coraje suave, nacido de la certeza de que, de algún modo, su hermana estaba realmente intentando ayudarla. Entonces, con la voz ahogada, preguntó: ¿qué debo hacer? La respuesta llegó rápida. Confía, no estarás sola. Ellos vendrán. El corazón de Clara se disparó de nuevo. ¿Ellos? ¿Quiénes serían esos ellos? El espejo no respondió de inmediato. En su lugar, la superficie volvió a ondular, y esta vez, la imagen reveló un campo abierto, cubierto de una luz dorada que parecía nacer de todos lados. Figuras caminaban por aquel lugar, envueltas en una claridad tan intensa que apenas se distinguían sus rostros. Aún así, Clara no sintió miedo. Al contrario, una paz inmensa la envolvió, como si aquel simple destello tuviera el poder de curar todos los dolores acumulados en su vida. El espejo entonces escribió: «Cuando llegue la hora reconocerás la luz. Solo síguela». Clara tocó el vidrio una vez más. El frío ya no era tan intenso. Ahora parecía haber un calor suave, como si el espejo respirara junto a ella. Se quedó así por unos minutos, en silencio, hasta que las palabras desaparecieron y la superficie volvió a la normalidad. El reflejo ahora era solo ella, exhausta, con los ojos llorosos, perdida entre el miedo y la esperanza. Con el corazón aún acelerado, salió de la sala y empujó el carrito por el pasillo. Cada paso parecía más pesado que el otro. No podía dejar de pensar en las visiones, en las frases, en el rostro de su hermana. Intentaba racionalizar, pero lo inexplicable ya se había instalado dentro de ella. Sabía que a partir de aquella madrugada, su vida nunca más sería la misma. Siguió limpiando otras salas, pero a cada puerta abierta sentía la presencia de algo más grande, como si el aire estuviera impregnado de mensajes invisibles. Las lámparas oscilaban, el eco de sus pasos sonaba más profundo, y a veces tenía la impresión de oír susurros distantes. El espejo no la perseguía físicamente, pero el recuerdo de él estaba en todas partes. Alrededor de las 3 de la mañana, Clara volvió a la sala de reuniones. El espejo aún estaba allí, imponente, silencioso, como si nada hubiera pasado. Pero ella sabía que sí, había pasado. Se acercó nuevamente, excitante, y susurró: «Teresa». No hubo respuesta.
El vidrio reflejaba solo la imagen cansada de una mujer con el simple uniforme de limpiadora, pero sus ojos llevaban ahora algo nuevo, un brillo de quien había tocado lo invisible. Se sentó por un instante en la silla de la sala, sin fuerzas para continuar. Cerró los ojos y dejó que la memoria del rostro de su hermana le trajera un consuelo. Pensó en lo que el mensaje podría significar, en lo que estaba por venir, en el tal momento de elección. Una angustia silenciosa se apoderó de ella. ¿Y si fuera realmente una premonición? ¿Y si estuviera cerca de algo que cambiaría su destino? Un ruido la hizo abrir los ojos de repente. No había nadie en la sala, pero el espejo parecía emitir un sonido bajo, casi como un murmullo. Se levantó rápidamente y caminó hacia él. Nuevas palabras surgían, más rápidas esta vez. No huyas, confía, estaré contigo. Las lágrimas volvieron a caer. Clara apoyó la frente en el vidrio y dejó que el llanto silencioso la lavara. Se sentía frágil, pero al mismo tiempo acogida, como si aquella presencia fuera una promesa de que no enfrentaría la oscuridad sola. El espejo entonces se apagó lentamente, como si dijera que por ahora el mensaje había terminado. Aquella noche, Clara no pudo terminar el turno como de costumbre. Aunque continuaba caminando por los pasillos, su mente estaba en otro lugar. Cada sala parecía más pequeña ante la grandeza del misterio que había presenciado, y en su interior una certeza crecía. El aviso no era solo sobre la muerte, era sobre transformación. Algo grande se acercaba y ella necesitaba estar lista. Mientras guardaba los materiales en el almacén, antes de irse, miró una última vez la sala donde el espejo permanecía. El objeto parecía dormido, solo un vidrio común. Pero Clara sabía, no estaba allí por casualidad. Era un portal, un mensajero, un puente entre mundos, y ahora ella formaba parte de ese secreto. El sol ya despuntaba cuando Clara dejó el edificio aquella mañana. El cielo se teñía de tonos dorados, pero para ella la claridad parecía distante, casi irrelevante ante la oscuridad misteriosa que cargaba dentro del pecho. Caminó hasta la parada de autobús en silencio, sintiendo el peso de los mensajes grabados en su mente. Las palabras de su hermana resonaban sin parar. El tiempo es corto. Serás puesta ante una elección. Ellos vendrán. Durante el trayecto hasta su casa, observaba los rostros anónimos a su alrededor. Trabajadores somnolientos, estudiantes apurados, personas comunes siguiendo sus rutinas. Nadie imaginaría lo que ella había vivido unas horas antes. Parecía un secreto imposible de cargar, como si fuera demasiado grande para caber en una sola persona. Al mismo tiempo, sentía miedo de compartirlo. ¿Quién la creería? Probablemente dirían que estaba delirando, cansada o incluso perdiendo el juicio. En casa, Clara intentó descansar, pero el sueño no llegó. Cada vez que cerraba los ojos, revivía el momento en que el rostro de Teresa había surgido en el espejo. La mirada de su hermana seguía allí, viva, ardiendo como una llama suave y constante. Entonces recordó la visión del hospital, ella misma, acostada en una cama, conectada a aparatos. El estómago se le revolvió. ¿Será ese el destino que se aproximaba? Los días siguientes fueron de inquietud. En el trabajo, Clara hacía sus tareas de forma mecánica, pero el corazón permanecía atento, como si esperara nuevas señales. No tenía valor de volver a la sala de reuniones, aunque sabía que el espejo seguía allí. Solo al pasar por el pasillo sentía escalofríos. La sensación era que el objeto la llamaba, silencioso, insistente, esperando el momento adecuado. Una noche, mientras enceraba el piso del vestíbulo, percibió que no estaba sola. El edificio estaba vacío, pero, a lo lejos, escuchó pasos que no pertenecían a nadie de carne y hueso. Eran pasos leves, casi etéreos, pero que resonaban de forma distinta. Se giró, pero no vio nada. Aún así, tuvo la nítida impresión de que una presencia caminaba a su lado. No era aterrador, sino extraño, como si fuera un acompañamiento invisible. Recordó inmediatamente la advertencia: ellos vendrán. A partir de aquella noche,
pequeñas manifestaciones comenzaron a ocurrir. Puertas que se abrían solas, lámparas que oscilaban de manera inusual, corrientes de aire frío que surgían incluso con todas las ventanas cerradas. Clara sabía que algo se estaba acercando, y a pesar del miedo, sentía también una esperanza inexplicable. Tal vez eran los tales mensajeros que su hermana había mencionado. Cierta madrugada, al pasar por la escalera de servicio, Clara sintió el olor inconfundible de jazmines. Era imposible. No había flores en el edificio, mucho menos en aquel espacio estrecho y mal iluminado. El aroma la envolvió de tal forma que ella se detuvo en medio del escalón, respirando hondo. En ese instante, tuvo la sensación de que alguien estaba detrás de ella. Se giró rápidamente, pero no había nadie. Aún así, la fragancia permanecía fuerte, como si fuera la marca de la presencia de algo sagrado. El corazón de Clara se disparó, pero en lugar de huir, cerró los ojos y murmuró: «Si son ustedes, yo estoy escuchando». Una calma inesperada se apoderó de su cuerpo, y por primera vez desde el encuentro con el espejo, ella no sintió solo miedo, sino también una acogida invisible, como si manos suaves la envolvieran. En la misma noche, reunió coraje para volver a la sala de reuniones. El espejo estaba allí, inmóvil, reflejando la penumbra. Clara se acercó lentamente, el corazón acelerado pero decidida a enfrentar lo que viniera. Tan pronto como estuvo delante de él, la superficie volvió a ondular. No tardó en que el rostro de Teresa surgiera nuevamente, sonriendo con ternura. Las palabras se formaron justo debajo. «Ellos ya están cerca, prepárate». Clara respiró hondo, intentando absorber el sentido. Teresa parecía tranquila, como si estuviera segura de que su hermana sería capaz de enfrentar lo que estaba por venir. Entonces, algo diferente sucedió. El reflejo no mostró solo a Teresa, sino a otras figuras detrás de ella, envueltas en luz. No tenían facciones claras, pero transmitían una serenidad tan profunda que Clara sintió que las lágrimas corrían antes, incluso de darse cuenta. Las figuras no hablaron, pero dentro de su mente un mensaje resonó de forma suave: «No temas. Somos parte del camino. Pronto comprenderás». El cuerpo de Clara tembló entero, pero su corazón se aquietó. Era como si hubiera recibido una promesa silenciosa de que no sería abandonada. Permaneció delante del espejo por largos minutos, sin poder desviar la mirada, hasta que la visión se disipó y todo volvió a la normalidad. Aquella madrugada, Clara no pudo terminar el servicio. Se quedó sentada en silencio, intentando entender qué significaba prepararse. ¿Prepararse para qué? La respuesta parecía escapársele como arena entre los dedos. Aún así, algo dentro de ella decía que la preparación no era solo física, sino también espiritual. Tal vez era hora de reconciliarse consigo misma, de enfrentar los fantasmas de su propia vida. En los días siguientes, Clara comenzó a cambiar discretamente. Volvió a visitar la pequeña capilla de su barrio, algo que no hacía desde hacía años. Pasaba unos minutos en silencio, no necesariamente rezando, sino buscando sentir nuevamente aquella presencia suave que había encontrado delante del espejo. También retomó antiguos cuadernos donde escribía recuerdos y sueños, como si estuviera intentando organizar las piezas de su propia historia antes de que algo mayor sucediera. A pesar de esos pequeños cambios, la visión del hospital aún la atormentaba. Siempre que recordaba la escena sentía un nudo en el estómago. ¿Será que estaba enferma sin saberlo? ¿Será que la advertencia era sobre una tragedia inevitable? La incertidumbre la consumía, pero al mismo tiempo había un hilo de esperanza sostenido por las palabras de su hermana. No es el final, es el inicio. Una noche, poco antes de iniciar el turno, Clara recibió una llamada inesperada. Era de un número desconocido. Atendió y una voz femenina, calma y suave, dijo solo: «Clara, confía, estamos contigo». El impacto fue inmediato. Ella tartamudeó e intentó preguntar quién era, pero la llamada se cortó. Se quedó parada por unos segundos, sintiendo las manos temblar. No había duda, aquella voz
No pertenecía a ningún conocido. Era como si los propios mensajeros estuvieran ahora atravesando fronteras para alcanzarla. En el trabajo, aquella misma madrugada, Clara tuvo otra experiencia marcada. Mientras limpiaba uno de los pasillos más alejados, todas las luces se apagaron al mismo tiempo, dejándola en completa oscuridad. El silencio era tan profundo que llegó a dolerle los oídos. De repente, una claridad suave surgió justo delante de ella, iluminando solo unos metros. No era la luz fría de una lámpara, sino algo más cálido, casi dorado. Dentro de esa claridad vislumbró siluetas. No eran amenazadoras, pero tampoco eran totalmente nítidas. Permanecieron allí por unos segundos, inmóviles, como si solo observaran. Clara cerró los ojos, con lágrimas corriendo, y susurró: «Yo confío». Cuando abrió los ojos nuevamente, la luz había desaparecido, y las lámparas del pasillo volvieron a encenderse como si nada hubiera pasado. Pero ella lo sabía. Los ellos estaban cada vez más cerca. Y en el fondo de su alma, Clara comenzó a entender. La elección de la que Teresa había hablado no sería solo sobre vida o muerte, sino sobre cómo atravesar esa frontera que se acercaba. La verdadera decisión estaría en aceptar o resistir la transformación que el destino le preparaba. La madrugada estaba más silenciosa de lo habitual. Clara ya no temía aquel silencio. Al contrario, había comenzado a verlo como una cortina que encubría algo mayor, un umbral entre mundos. Aquella noche, sin embargo, había un peso diferente en el aire. Desde que llegó al edificio, sentía que algo definitivo se acercaba. Sus pasos sonaban más lentos, el corazón latía como si se preparara para un anuncio inevitable. Cuando atravesó el pasillo que llevaba a la sala de reuniones, notó que la puerta estaba entreabierta. Aquello era inusual, pues generalmente permanecía cerrada desde el fin de la jornada. La empujó despacio, y el chirrido resonó como si fuera una llamada. Adentro, el espejo continuaba en su lugar, imponente, dominando el espacio. Pero había algo distinto. Una claridad suave emanaba de su superficie, iluminando la sala como si fuera una luna particular. Clara se detuvo delante del objeto, sintiendo el cuerpo vibrar. La luz parecía invitarla. Respiró hondo, y en aquel instante la imagen de Teresa surgió más nítida que nunca. El rostro sereno de su hermana transmitía una mezcla de urgencia y ternura. Pronto, palabras se formaron. Llegó el momento. No tengas miedo. Clara sintió que los ojos se le humedecían. ¿Momento de qué?, murmuró. El espejo, como siempre, no ofreció respuesta directa. En su lugar, comenzó a revelar una escena que hizo que su cuerpo se helara. Vio nuevamente la imagen de ella misma en un hospital, pero esta vez con más detalles. El rostro pálido, la respiración frágil, personas alrededor en silencio tenso. El corazón de Clara se disparó y ella retrocedió instintivamente. Pero Teresa, en el reflejo, extendió la mano como si pidiera calma. Las palabras aparecieron otra vez. No es muerte, es paso. Clara cerró los ojos con fuerza, intentando contener el miedo. La visión de su cuerpo enfermo era aterradora, pero algo dentro de ella decía que el verdadero significado estaba más allá. Cuando abrió los ojos, la sala a su alrededor había desaparecido y ella ya no estaba solo delante del espejo. Se sentía envuelta en un espacio diferente, como si hubiera atravesado una frontera invisible. El suelo parecía hecho de luz, y un viento suave recorría el ambiente, aunque no había ventanas. Figuras comenzaron a surgir a su alrededor, las mismas que ya había vislumbrado antes, envueltas en claridad, sin facciones definidas, pero llevando una paz indescriptible. Clara se vio rodeada por ellas, y en lugar de miedo, sintió una alegría serena. Era como si hubiera encontrado una familia perdida. En el centro de ese círculo, Teresa apareció nuevamente, pero ahora no solo en el reflejo, estaba allí, delante de ella, viva en presencia espiritual. El impacto fue tan fuerte que Clara cayó de rodillas, sollozando en silencio. Teresa se acercó y aunque no hubo contacto físico, Clara sintió un calor real,
como si el abrazo de su hermana hubiera atravesado todas las barreras de la materia. Sin mover los labios, Teresa transmitió el mensaje directamente a la mente de su hermana. No estás sola, siempre hemos estado aquí. Lo que viste en el hospital es solo uno de los caminos posibles, pero la elección es tuya. Clara levantó la mirada, confusa. ¿Elección?, pensó. Teresa asintió levemente y continuó. Sí, en breve, tu vida será puesta ante un límite. Podrás permanecer enfrentando los dolores y desafíos que vendrán, o podrás cruzar aceptando el paso hacia este lado. Ninguna de las opciones es pérdida. Ambas son camino. Pero solo tú puedes decidir. Las lágrimas de Clara se intensificaron. La idea de morir la aterrorizaba, pero la visión de aquel lugar luminoso la atraía como nunca. Era como si finalmente pudiera descansar de todo el peso que había cargado sola durante años. Pero había también algo que la tiraba de vuelta. El recuerdo de las pequeñas alegrías aún posibles, de las personas que cruzaban su vida todos los días sin saber de su lucha silenciosa. Una de las figuras luminosas se acercó y su voz suave resonó en su mente. No temas al tiempo, él es solo paso, el amor es lo que permanece. La frase penetró hondo y Clara sintió una claridad que nunca había experimentado. El miedo a la muerte, que siempre la había acompañado como una sombra, parecía disolverse en aquel instante. Teresa volvió a hablar. Si eliges quedarte, recuerda que nunca estarás sola. Si eliges partir, seremos nosotros quienes te acojamos. No hay error, no hay culpa. Solo elige. Clara respiraba con dificultad como si la propia atmósfera fuera demasiado densa para su cuerpo humano. Se sentía dividida entre dos mundos, pero también fortalecida por la presencia amorosa que la rodeaba. Se levantó despacio, con las piernas temblorosas, y encaró a Teresa. «¿Y si no sé qué elegir?», pensó. La hermana sonrió con ternura. «Entonces elige con el corazón, él siempre sabe». De repente, el ambiente luminoso comenzó a disiparse, como si se estuviera alejando lentamente. La sala de reuniones volvió a formarse alrededor. El espejo recuperó su solidez y Clara estaba nuevamente sola. Pero dentro de ella nada era igual. Se sentía expandida, como si hubiera vivido algo más grande que la propia vida. Se sentó en la silla, intentando comprender lo que acababa de suceder. El tiempo parecía haberse detenido, pero al mirar el reloj percibió que habían pasado solo unos minutos. ¿Cómo podía tanta intensidad caber en tan poco? Aquella madrugada no pudo retomar el trabajo. Se quedó solo mirando el espejo, reflexionando sobre las palabras de su hermana. Una elección se acercaba y aunque aún no sabía qué decisión tomaría, la certeza era clara. No había vuelta atrás. En los días siguientes, Clara vivió con una sensibilidad renovada. Cada detalle de lo cotidiano parecía cargado de significado. La sonrisa de un niño en la calle, el viento suave que mecía los árboles, incluso el silencio de la madrugada. Todo sonaba como señales discretas de que el tiempo realmente era corto y que cada instante tenía valor. En una de esas madrugadas, caminando por los pasillos del edificio, Clara sintió nuevamente el olor a jazmines. Cerró los ojos y dejó que el aroma la envolviera. No había miedo, solo gratitud. Sabía que no importaba la decisión que tomara en el momento postrero, estaría amparada. Y así continuó su trabajo. Limpiaba salas, barría pasillos, pero ahora con otra conciencia. Era como si cada acto simple fuera también una oración, una forma de prepararse espiritualmente. El espejo permanecía en la sala, pero ya no era solo un objeto. Se había convertido en un símbolo de su propia travesía, un portal silencioso que le había ofrecido un vislumbre de la eternidad. Clara sabía que la hora llegaría, quizás pronto, quizás en años, pero el mensaje estaba grabado en su alma. No necesitaba temer. La muerte no era el fin, sino un paso. Y cuando llegara el momento, Teresa estaría allí, junto a los otros seres de luz, para recibirla. En aquella última noche del turno antes de salir, Clara se detuvo delante del espejo una vez más.
Miró fijamente su reflejo y en voz baja murmuró: «Yo confío». Por primera vez no hubo ninguna palabra escrita, ningún rostro surgiendo, solo el silencio. Pero ese silencio ya no era vacío, era plenitud. Salió de la sala con pasos firmes, llevando en el corazón la certeza de que había recibido un regalo raro, la oportunidad de comprender, aún en vida, que el amor es eterno y que la muerte nunca tiene la última palabra.